Bien, vamos a meternos hoy en una historia del siglo III que es... fascinante. Tenemos un texto sobre San Fabián. Sí, y la historia se centra en cómo un laico, un hombre que venía del campo, acaba de papa casi por accidente. Exacto. La idea es ver un poco cómo pasó todo esto. Cómo una señal, que parece casi un milagro, lo pone al mando. Y cómo luego su papado se define por un pragmatismo increíble. La historia arranca en Roma, estamos en el año 236, y la escena es clave, ¿no? La elección de un nuevo papa. El clero y el pueblo reunidos, debatiendo. Y entre toda esa multitud está Fabián. El texto dice que acababa de llegar de sus tierras, o sea, que estaba allí más de mirón que otra cosa, ¿sabes? Y entonces ocurre lo que nadie se espera. De repente, una paloma. Una paloma que baja del cielo y se le posa directamente en la cabeza. Imagínate la escena, el silencio que se debió hacer, la sorpresa de todos. ¿Y qué hace la gente? Pues aquí es donde la historia da un giro total. El texto dice que el pueblo, como con una sola voz, lo aclama papa. O sea, sin debate, sin deliberación. Nada. La paloma se interpreta al instante como una señal del Espíritu Santo. En ese momento, todas las discusiones humanas, las facciones, todo eso se desvanece. Es una elección divina. Esa idea de solución divina es muy potente. Pero, a ver, dándole una vuelta, me pregunto si no fue también una solución, digamos, política. ¿A qué te refieres? Pues que a lo mejor elegir a un desconocido total, señalado por un milagro, era la forma perfecta de cortar de raíz las luchas de poder que ya había en Roma. Es una lectura muy astuta, sí, y probablemente no sean excluyentes. Una señal divina que, mira qué bien, resuelve un bloqueo político, Claro. le da una legitimidad que nadie puede discutir y une a todo el mundo. Pero claro, una vez que la paloma se va, tienes que gobernar. Pues eso es lo más curioso de todo, porque no se convirtió en un místico ni en un visionario, se convirtió en un administrador increíblemente eficaz. Un gestor. Un gestor, sí. El texto destaca su pragmatismo. Reorganizó al clero, dividió Roma en distritos para gestionar mejor la caridad con los pobres y, esto es muy importante, instituyó un sistema para registrar y conservar las actas de los mártires. Ahí quería llegar. Esa obsesión por preservar la memoria de los mártires, ¿por qué era tan crucial en ese momento? Porque estaba construyendo una institución con memoria, con identidad. En ese periodo había una paz relativa para los cristianos, y Fabián estaba sentando las bases. Entiendo. Organizar la caridad fortalecía a la comunidad en el presente, pero archivar las historias de los mártires le daba un ancla histórica y espiritual para el futuro. Estaba forjando la resiliencia de la Iglesia, por así decirlo. O sea que todo ese trabajo de organización tuvo un efecto real. Hizo a la comunidad más fuerte, más visible, justo antes de que todo se complicara. Absolutamente. Creó una estructura que podía soportar la presión. Y la presión, no tardó en llegar. Claro. En el año 250, el emperador Decio desata una persecución brutal. Exige que todos los ciudadanos sacrifiquen a los dioses paganos. Y Fabián, como cabeza visible de los cristianos en Roma, fue de los primeros en caer. Fue arrestado, se negó a sacrificar, se mantuvo firme y fue ejecutado. Y aquí hay un detalle del texto que a mí me parece sobrecogedor. ¿Cuál? Su tumba. Se descubrió siglos después en las catacumbas, y tenía una inscripción de una sencillez brutal. Fabianus Episcopus Mártir. Fabián, obispo y mártir. Nada más. Qué contraste, ¿verdad? Después de 14 años de trabajo, de construir una institución, todo se resume en esas 3 palabras. Dice mucho de lo que ellos consideraban esencial al final. Desde luego. Su legado no fue solo su administración, sino su testimonio final. Entonces, si unimos las piezas, la historia de Fabián es la de un liderazgo que nace de lo milagroso, pero se consolida en lo práctico. Exacto. La paloma le da el cargo, pero es su capacidad de organización la que define su pontificado. Sí, totalmente. Lo que de verdad nos enseña Fabián no es solo el milagro, sino que a veces la mejor herramienta espiritual es la buena gestión. Qué curioso. Demostró que la fe no solo sobrevive con señales divinas, sino con una organización sólida detrás. Y esto te deja pensando, ¿no? Sí, te deja una pregunta en el aire. Claro. ¿Cuántas veces el liderazgo más transformador no viene de los visionarios carismáticos, sino de aquellos que en silencio se dedican a construir las estructuras que permiten que una comunidad resista cuando llega la tormenta?